Imagina que un día te dicen que tu país cambió de nombre, de idioma oficial y de moneda, pero tú te quedas exactamente en el mismo lugar donde naciste. No empacaste nada, no cruzaste ninguna frontera. La frontera fue la que te cruzó a ti. Eso fue exactamente lo que le pasó a decenas de miles de personas en California en 1848. Un territorio que había sido español y después mexicano durante casi 8 décadas pasó a manos estadounidenses de la noche a la mañana, justo cuando se descubría oro en sus ríos. Lo curioso es que la fiebre del oro que todos conocemos, la de las películas y los documentales, casi nunca menciona que buena parte de los primeros mineros exitosos no llegaron de Nueva York ni de Boston. Llegaron de Sonora, de Chile, de Sinaloa. Ya sabían buscar plata, ya sabían leer una veta de mineral, y llegaron antes que la mayoría de los buscadores angloamericanos, algunos incluso antes de que la noticia del oro cruzara el país entero hacia la costa este. Esa ventaja duró poco. En cuestión de 2 años, leyes discriminatorias, violencia organizada y un sistema legal completamente nuevo se encargaron de desplazar a la mayoría de esas familias de las tierras y los reclamos mineros que ellas mismas habían descubierto primero. Lugares en California todavía guardan esa historia, escondida detrás de un idioma que dejó de hablarse ahí hace más de siglo y medio. Vamos a descubrirlos uno por uno, y el último de la lista te va a cambiar la idea que tienes sobre quién realmente construyó este estado. Comencemos por el más remoto de todos. Lugar 11. Beveridge, Montañas Inyo. No hay carretera que llegue hasta aquí. Ni siquiera hay un camino de terracería decente. Para ver lo que queda de Beveridge, hay que caminar durante días por un sendero que los propios historiadores locales llaman la Ruta del Minero Solitario. El distrito minero de Beveridge se formó oficialmente en 1877, pero ese dato solo cuenta la mitad de la historia. Antes de esa fecha, mineros mexicanos ya trabajaban esas mismas vetas de oro. Cuando los buscadores angloamericanos finalmente llegaron a la zona, se apropiaron directamente de los reclamos que esos mineros mexicanos ya habían hecho. Un investigador que documentó la zona lo resumió con una frase que todavía incomoda. Cuando llegó el hombre blanco, los mexicanos simplemente se fueron. No fue casualidad. Para la década de 1870, el rechazo hacia los mineros mexicanos ya estaba profundamente arraigado en la cultura minera de California. Negarles el derecho a sus propios reclamos era una práctica común desde los primeros años de la fiebre del oro, justo después de que terminara la guerra entre México y Estados Unidos. Hoy, solo el agua se agotó primero, y con ella se fue la última razón para quedarse. Beveridge murió a inicios del siglo XX, y desde entonces prácticamente nadie ha vuelto, salvo un puñado de excursionistas dispuestos a caminar más de 60 kilómetros solo para ver piedras. Lo que hace especialmente incómoda esta historia es que ni siquiera existe un monumento, una placa o un letrero que reconozca a los mineros mexicanos originales. El distrito conserva oficialmente el nombre de John Beveridge, el inversionista y político angloamericano que llegó después, mientras que los nombres de quienes encontraron el oro primero se perdieron por completo, ni siquiera aparecen en los registros históricos consultables hoy. Lugar 10. Hornitos, Condado de Mariposa. A diferencia de casi todos los demás lugares en esta lista, Hornitos nunca nació como campamento minero. Nació como refugio. Cuando los pueblos vecinos, dominados por buscadores angloamericanos, empezaron a expulsar violentamente a los mineros mexicanos y sudamericanos de sus territorios, muchas de esas familias desplazadas terminaron reagrupándose aquí, en un pueblo que ellos mismos fundaron y controlaron. El nombre completo, según registran algunos documentos históricos, tenía un origen macabro relacionado con pequeños hornos usados para sepultar a los muertos, una práctica que los propios colonos españoles habían traído consigo generaciones atrás. El pueblo llegó a tener una cárcel de granito, una iglesia, un cementerio y hasta la primera tienda de la familia Ghirardelli. Sí, la misma que después fundaría la famosa marca de chocolate de San Francisco. En su mejor momento, Hornitos funcionó casi como una pequeña capital paralela para las comunidades mexicanas y sudamericanas de toda la región de Mariposa, con sus propias fiestas, su propio comercio y su propia forma de organización comunitaria, completamente al margen del poder angloamericano de los pueblos vecinos. Hoy, apenas 75 personas viven ahí,
y la mayoría de las estructuras originales están cerradas, derrumbándose lentamente bajo el peso de más de un siglo de abandono parcial. A diferencia de otros pueblos de esta lista que desaparecieron por completo, Hornitos sobrevive en un estado intermedio, ni vivo ni muerto del todo, sostenido apenas por el turismo ocasional y por las familias que decidieron quedarse. Lugar 9. Cerro Gordo, Montaña Sinjo. Un hombre llamado Pablo Flores encontró plata y plomo en un cerro que hoy se conoce como Buena Vista Peak. Corría el año de 1865, y ese descubrimiento, hecho por un prospector mexicano, cuyo nombre casi nadie recuerda fuera de los círculos históricos especializados, terminaría transformando por completo el sur de California. En su mejor momento, Cerro Gordo llegó a producir minerales por un valor cercano a los $500 millones actuales, y su plata viajaba directamente hacia Los Ángeles, entonces un pueblo pequeño y sin mucha relevancia económica. Los historiadores coinciden en que el dinero generado por esta mina fue uno de los motores silenciosos detrás del crecimiento inicial de Los Ángeles como ciudad. Y sin embargo, el nombre que casi todo el mundo asocia con Cerro Gordo hoy es el de los inversionistas angloamericanos que llegaron después de Flores para industrializar la operación, no el del hombre que encontró el mineral en primer lugar. Los recorridos turísticos actuales del sitio suelen mencionar a Flores apenas como una nota al pie. Un detalle curioso antes de pasar rápidamente a la historia de quienes construyeron el pueblo formal y sus rutas comerciales. Hoy, el pueblo está prácticamente vacío, aunque sus edificios de madera siguen sorprendentemente intactos gracias a la sequedad extrema de la zona. En años recientes, un grupo de nuevos propietarios lo compró con la intención de convertirlo en un destino turístico permanente, aunque el acceso sigue siendo limitado por la dificultad del terreno. Lugar 8. Sonora, Condado de Tuolumne. Este pueblo no lleva su nombre por casualidad. Lo fundaron mineros que venían literalmente del estado mexicano de Sonora, atraídos por rumores de oro fácil en lo que después se conocería como las minas del sur de California. Durante un breve periodo, a finales de la década de 1840, esta zona tuvo una población mexicana y chilena tan grande que el español se hablaba tanto como el inglés en sus calles. Eso cambió radicalmente en 1850, cuando el estado de California aprobó el impuesto a mineros extranjeros, una ley diseñada específicamente para expulsar a los mineros latinoamericanos de los campos que ellos mismos habían ayudado a descubrir. La aplicación de esa ley vino acompañada de violencia directa, linchamientos y expulsiones forzadas documentadas por historiadores de la época. Miles de mineros mexicanos y chilenos abandonaron la zona en cuestión de meses. El campamento original que le dio nombre al pueblo, el corazón genuinamente sonorense de esta comunidad, prácticamente desapareció, aunque el nombre Sonora se quedó pegado al mapa como el único recuerdo visible de quién estuvo ahí primero. Historiadores especializados en la fiebre del oro señalan que el impuesto de 1850 no se aplicó de manera uniforme. Los inmigrantes europeos, incluso cuando también eran extranjeros bajo la letra de la ley, rara vez enfrentaron el mismo nivel de hostigamiento que los mineros latinoamericanos y chinos. La aplicación selectiva de esa ley revela que el objetivo real nunca fue simplemente recaudar impuestos, sino eliminar competencia específica basada en el origen de los mineros. Lugar 7. Casa de Cota, Old Town, San Diego. De todos los lugares en esta lista, este es probablemente el más triste, precisamente porque su destino final no tiene nada de dramático ni de violento. Es simplemente ordinario. Juan y Ramón Cota construyeron esta residencia adobe alrededor de 1835, en pleno periodo mexicano de California, cuando San Diego todavía era apenas un pequeño asentamiento alrededor de un presidio español. La familia Cota, como muchas otras familias californias de la época, vivía del ganado y de la tierra que el gobierno mexicano les había otorgado. La casa sobrevivió más de un siglo completo, resistiendo el cambio de bandera de 1848, el auge y la decadencia del propio Old Town, e incluso la llegada del ferrocarril que transformó por completo el resto de la ciudad. En 1932, el estado de California la reconoció oficialmente como el Monumento Histórico Estatal número 75, un reconocimiento que, en teoría, debería haber garantizado su preservación. No la garantizó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos
necesitaba espacio para instalar un campo de entrenamiento militar temporal, y sin mayor ceremonia, las excavadoras del propio ejército derribaron la casa por completo. El campamento militar que la reemplazó ni siquiera duró mucho tiempo, pero para cuando desapareció, ya no quedaba nada que reconstruir. Lo que hace esta historia todavía más incómoda es la comparación directa con la casa de Estudillo, ubicada a unos pasos de distancia dentro del mismo Old Town. Esa casa, construida apenas unos años antes que la de los Cota, tuvo la fortuna de asociarse con una novela romántica de finales del siglo XIX, Ramona, que convirtió al lugar en una atracción turística exitosa. Un magnate del azúcar la compró, la restauró por completo y la convirtió en un negocio rentable bajo el nombre de El lugar de la boda de Ramona. La casa de Cota nunca tuvo esa suerte narrativa. Nadie escribió una novela sobre los Cota, nadie la convirtió en atracción turística, y por eso, cuando el ejército necesitó el terreno, nadie tuvo una razón económica para defenderla. Hoy, el sitio exacto donde estuvo esa casa es un estacionamiento de automóviles, específicamente el Lote B de Old Town San Diego. No hay ruinas que fotografiar, ni muros que recorrer, solo asfalto, líneas amarillas pintadas y una pequeña placa histórica escondida entre el pavimento y la banqueta, tan discreta que la mayoría de los visitantes que estacionan ahí mismo ni siquiera la notan. Es un recordatorio incómodo de que el olvido no siempre llega con dramatismo. A veces simplemente llega con una capa de pavimento y la ausencia de una buena historia que contar. Lugar 6. Rancho Los Alamitos. Manuel Nieto recibió estas tierras directamente del gobierno español en 1784, en uno de los primeros permisos otorgados fuera de las misiones y los presidios oficiales. Décadas después, sus herederos consiguieron que el gobierno mexicano formalizara la propiedad con un título legal permanente. Cuando Estados Unidos tomó control de California en 1848, el sistema legal cambió por completo, y con él, las reglas para demostrar la propiedad de la tierra. Abel Stearns, un comerciante que se había convertido en ciudadano mexicano años antes, compró el rancho en 1842, y aún con ciudadanía mexicana previa, tuvo que enfrentar el mismo proceso legal costoso y hostil que arruinó a decenas de familias californias durante la década de 1850. Muchos rancheros, sin dinero para pagar abogados, terminaron perdiendo tierras que sus familias habían trabajado durante generaciones. Hoy, parte del terreno original sobrevive como un pequeño jardín histórico, rodeado por completo de desarrollo urbano moderno, un fragmento diminuto de lo que alguna vez fueron miles de acres de tierra ganadera, bajo control californio. El caso de Stearns resulta particularmente revelador porque desmiente una idea común, que el conflicto de tierras después de 1848 fue simplemente un choque entre mexicanos y estadounidenses. En realidad, el nuevo sistema legal estadounidense resultó hostil incluso para quienes, como Stearns, habían adoptado formalmente la ciudadanía mexicana y las costumbres californias por completo. El problema nunca fue solamente el origen de una persona, sino la forma en que el nuevo gobierno decidió tratar cualquier título de propiedad otorgado bajo las leyes anteriores. Lugar 5. De la Osa Adobe, Rancho Los Encinos. Este rancho, ubicado en lo que hoy es el Valle de San Fernando, perteneció a la familia de la Osa durante el período mexicano de California. La casa adobe que construyeron todavía se conserva, rodeada hoy por un parque histórico estatal en medio de una de las zonas más urbanizadas de todo Los Ángeles. Lo que hace interesante este sitio no es solo la arquitectura, sino el contraste geográfico. A pocos metros de la adobe, corren avenidas de 6 carriles y centros comerciales, y sin embargo, dentro del perímetro del parque, el tiempo parece haberse detenido en 1850. Es quizás el ejemplo más claro de esta lista de cómo la ciudad moderna literalmente creció alrededor de estos vestigios sin borrarlos por completo, aunque tampoco sin prestarles demasiada atención. Si este recorrido te está gustando, este es un buen momento para darle like y suscribirte, porque cada semana desenterramos historias como estas en distintos rincones de Latinoamérica y de Estados Unidos. Lugar 4. San Pascual, Condado de San Diego. El 6 de diciembre de 1846, en este valle, ocurrió una de las batallas más sangrientas de toda la guerra entre México y Estados Unidos
en territorio californiano. Fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Andrés Pico, enfrentaron a tropas estadounidenses lideradas por el general Stephen Kearny. A pesar de que las fuerzas californias, con menos hombres y peor armamento, lograron infligir bajas significativas al ejército estadounidense, la guerra en su conjunto ya estaba prácticamente decidida. San Pascual terminó siendo una victoria táctica sin consecuencias estratégicas, un patrón que se repitió en varios otros enfrentamientos californios de esos meses finales. Hoy, el campo de batalla es un parque histórico estatal tranquilo, visitado principalmente por estudiantes de escuela en excursiones programadas, muy pocos de los cuales salen del lugar, entendiendo que ahí se libró una de las últimas resistencias armadas organizadas por californios contra la anexión estadounidense. Lugar 3. Calico, Condado de San Bernardino. Fundado en 1881, en pleno desierto de Mojave, Calico se convirtió en uno de los campos de plata más productivos de California, con más de 500 minas activas durante su mejor época. La mano de obra que sostenía literalmente la operación, la que bajaba a los túneles todos los días, combinaba trabajadores mexicanos y chinos, mientras que la propiedad de las minas y las ganancias quedaban casi exclusivamente en manos de inversionistas angloamericanos. Es un patrón que se repite en casi cada pueblo de esta lista. Quienes hacían el trabajo más peligroso rara vez eran los mismos que se quedaban con la riqueza generada. Cuando el precio de la plata colapsó en 1896, el pueblo colapsó con la misma rapidez. Décadas después, Walter Knott, el fundador del parque temático Knott's Berry Farm, restauró buena parte de las estructuras originales. En 2005, el gobernador Arnold Schwarzenegger lo declaró oficialmente el pueblo fantasma histórico del estado. Hoy, los turistas recorren sus calles reconstruidas sin que ningún letrero mencione quiénes realmente picaron esa roca bajo tierra durante 12 horas diarias. Lugar 2. Rancho Camulos, Condado de Ventura. Este rancho perteneció a la familia del Valle, una de las familias californias más prominentes de todo el sur de California durante el período mexicano y los primeros años de administración estadounidense. La propiedad alcanzó fama nacional a finales del siglo XIX, cuando una novela llamada Ramona, ambientada parcialmente en este mismo lugar, se convirtió en un éxito editorial que despertó en todo el país una fascinación romántica, aunque bastante idealizada, por la vida californio anterior a la llegada estadounidense. Curiosamente, esa misma novela terminó atrayendo turismo hacia un estilo de vida que para cuando el libro se publicó, ya había sido prácticamente desmantelado por el propio sistema legal estadounidense. Hoy, Rancho Camulos funciona como un pequeño museo, manteniendo apenas una fracción del tamaño y la actividad que tuvo durante su época de esplendor como una operación ganadera y agrícola completamente autosuficiente. Los visitantes que llegan hoy suelen conocer la propiedad por la novela y sus adaptaciones cinematográficas, rara vez por la historia real y mucho más compleja de la familia que efectivamente vivió y trabajó esa tierra durante generaciones antes de que un libro la convirtiera en escenario romántico. Lugar 1. El campamento original de Sonora, revisitado. Cerramos esta lista regresando al mismo lugar donde comenzó el impuesto a mineros extranjeros, pero con un dato que casi nunca se cuenta junto a esa historia. Antes de que la violencia y las leyes discriminatorias vaciaran por completo el campamento mexicano original, esos mismos mineros sonorenses habían introducido técnicas de minería que los buscadores angloamericanos ni siquiera conocían. El uso del arrastre, un método de molienda de mineral heredado directamente de la tradición minera mexicana y española, se volvió estándar en gran parte de las operaciones de California durante años, incluso después de que sus creadores originales fueran expulsados de la zona. Es la ironía final de toda esta historia. El propio impuesto a mineros extranjeros, diseñado para eliminar a la competencia latinoamericana, terminó reconociendo indirectamente algo que los legisladores de la época jamás hubieran admitido en voz alta. Esos mineros expulsados sabían hacer su trabajo mejor que casi cualquiera que llegara después. California adoptó sus técnicas incluso mientras borraba sus nombres de la historia oficial. Ese campamento original ya no existe como comunidad independiente. Fue absorbido, primero por la violencia, después por el pueblo angloamericano,
que terminó quedándose con el nombre. Pero cada vez que un historiador de minería explica cómo funcionaba el arrastre, sin saberlo, sigue contando la historia de quienes fundaron este lugar y a quienes California decidió no recordar. Lo que conecta a estos 11 lugares no es solamente el idioma que se hablaba en ellos. Es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de esta lista. Alguien descubre, construye o funda algo, y después el sistema que llega después se queda con el resultado mientras borra, silenciosamente, el nombre de quien empezó todo. La próxima vez que visites California, o que simplemente veas su nombre en un mapa, recuerda que buena parte de su historia minera, su arquitectura y hasta sus técnicas de trabajo llegaron de gente que la propia historia oficial se encargó de dejar fuera de foco. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 11 lugares te sorprendió más, y si quieres que sigamos desenterrando historias olvidadas de Latinoamérica y de la presencia latina dentro de Estados Unidos, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.